El G20 es un grupo multilateral que se originó a raíz de las graves crisis económicas que sacudieron al mundo a finales de la década de los 90 del siglo XX y agrupa tanto a los países más industrializados del mundo, normalmente ubicados dentro de lo que se conoce como el G8, como a las naciones cuyas pujantes economías las han estado convirtiendo en los últimos años en actores económicos e incluso políticos de importancia. Entonces, en 1999 se forma este grupo de 20 países que, a diferencia del G8, este nuevo grupo sí incluye a economías emergentes como lo son China, India, Brasil, México, que quedaban excluidas del grupo original del G8. A diferencia del G8, en cuyas reuniones se suelen abordar temas de geopolítica mundial y seguridad nacional, el G20 se ha enfocado de manera más enfática en temas económicos y de sustentabilidad. Básicamente el G20 se ha enfocado en temas económicos y financieros y algunos temas también adicionales como lo es el cambio climático, que va ligado también a la parte económica, para que podamos tener un mundo que tenga tasas de crecimiento económicas, pero que sean sostenibles a través del tiempo y que sean con un uso razonable de nuestros recursos naturales. El G20 está conformado por los países integrantes del grupo de los 8, es decir, los 7 países más industrializados del mundo más Rusia, que serían, además de esta última, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá, Italia, Alemania y Japón, y adicionalmente países de economías emergentes y de importancia estratégica mundial, como China, Brasil, India, Sudáfrica, Arabia Saudita, Indonesia, Australia, México, Corea del Sur, Argentina, Turquía y finalmente una representación de la Unión Europea. Yo creo que sí ha tenido resultados, inclusive tiene un peso más fuerte ahora la reunión del G20 que la reunión del G8. Vemos cómo en estas reuniones del G20 han salido acuerdos que sí se han llevado a cabo. El G20 se ha mostrado particularmente preocupado por los temas medioambientales y de desarrollo sustentable, situación a la que países como México le han puesto la mayor de las atenciones. El presidente Calderón ha sido una de las voces más fuertes hacia dentro del grupo del G20 cuando se trata de cambio climático. Creo que ha tenido un liderazgo bastante fuerte hacia dentro de los 20 países en este tema de cambio climático. Para Efecto Mundial, René Palacios, Efecto TV. Continuamos con esta conversación con la embajadora Lourdes Aranda sobre el G20. Y yo quisiera preguntarte, Lourdes, en tu experiencia ya dentro en las reuniones, hay una serie de puntos que hacen que estos 20 países se sienten a la mesa, pero también es evidente que son competidores muy fuertes muchos de ellos. Estás hablando de las 20 economías más pesadas del mundo. Es lógico que compitan en lo comercial, en lo financiero. En la parte, por ejemplo, monetaria se ven las cosas pues, todavía francamente muy mal. No está claro cuál va a ser el futuro de la moneda china en los mercados internacionales, a pesar de ser ya la segunda economía del mundo. Entonces, debe haber una serie de tensiones ahí bastante interesantes que se dan al interior del G20. Pero mi pregunta sería si es más lo que los une que lo que los separa. ¿Cómo se está cocinando esta, digamos, colaboración entre rivales, algunos naturales muy fuertes? Es muy curioso porque las alianzas se dan según el tema y según los momentos. Te puedo comentar que hubo un momento complicado cuando se pensaba que ya teníamos que tener estrategias de salida de los planes de estímulo que se habían puesto en cada país. Como el que hizo el presidente Obama, por ejemplo, sí, en su momento. Bueno, pero ahí está la discusión. La economía de Estados Unidos todavía está en gran medida impulsada por los estímulos que da el gobierno federal, mientras que otros países, principalmente los europeos, decidieron que ellos iban a ya poner el freno a los estímulos. Entonces, ese fue un primer punto de quiebre, yo creo que en un momento dado entre cuándo vamos a empezar con nuestras estrategias de salida y cómo lo vamos a hacer. Otro tema eran los temas de regulación financiera. Como tú lo mencionaste, afortunadamente México, si bien la crisis fue fuerte, no fue una crisis bancaria y financiera. Así es. O sea, nosotros lo que nos pegó fueron los efectos de la crisis financiera de los otros países. Porque sí, la desaceleración es lo que nos pegó más duro. Porque hace muchísimos años México, por otra crisis financiera, había puesto muy en orden toda su regulación financiera. Entonces, pero decidieron que había que hacer más. Entonces, claramente algunos países que no habíamos tenido una crisis financiera, en este caso, bueno, fue Canadá, Australia, algunos de los latinoamericanos, los asiáticos que ya habían hecho lo mismo que nosotros, les dijimos a los otros, o sea, no, nosotros
no queremos tanta regulación porque entonces eso también va a ser más difícil la recuperación económica. Matas los flujos de capital a nivel internacional también. Esa era una. Tema de proteccionismo es realmente donde hay, yo creo que un poco más enfrentamientos. Tensiones más fuertes. Sí, y muchas dificultades para alcanzar acuerdos. Y el asunto de la moneda china que los tipos de cambio, eso fue, yo creo que en Canadá, porque cada cumbre tiene su sello. Y el tema de la sobrevaluación de algunas monedas, fue la subvaluación. La subvaluación en caso de China. En el caso de China. Es un tema fuerte. Y creo que hay algo importante que decir. En el pasado había temas que por ningún motivo algunas economías, por citar en un momento dado a lo mejor la economía china, se resistían a que se hablaran en foros multilaterales. Es un tema interno de política económica doméstica, no tienen por qué. Creo que el gran salto cualitativo que dio el G20 es que si bien no necesariamente se tienen que tomar decisiones firmes o fijas sobre algunos... Pero se vale hablar de todo. Ya se habla de todo, que antes no se hablaba. Es muy bueno. Hay críticas cruzadas, en fin. Sí, sí, hay críticas cruzadas. Y es un proceso muy largo, como tú señalabas, a mí me toca parte del proceso, pero realmente todo esto se da... la parte económica financiera a nivel de los viceministros de Finanzas, de los ministros de Finanzas y los presidentes o directores de los bancos centrales. Ese es donde va el canal más técnico. Hay una institución que se ha fortalecido a partir del G20, que es el Financial Stability Board o la Junta de Estabilidad Financiera, en el cual los países en desarrollo no éramos miembros. O sea, uno de los grandes cambios es que ahora los países en desarrollo, miembros del G20, somos parte de este organismo en donde se deciden nuevas regulaciones a los bancos. Sí, es una especie como de gran asegurador del comportamiento del sistema financiero. Entonces, si tú me dices, hay más cosas que nos unen, sí, nos unen muchísimas cosas, que es una responsabilidad por tener el crecimiento y la economía mundial en cierta estabilidad y en orden. Que empieza cada quien y cada país a ver, pues si tiene elecciones no puede ser esto en este momento, o esto no le conviene en tal momento. Entonces, yo creo que sí, en un momento dado se tienen que... Digamos, se entienden las presiones políticas a las que está sujeto cada país en un momento dado. Se entienden, pero se trata de que no tomen precedencia sobre lo que necesita la economía global en su conjunto. Porque esto puede ser clave, es decir, que va a haber elecciones dentro de esos 20 pues todo el tiempo. Un año en México, el otro año en España, y el año que sigue en Italia, en fin. Bueno, en Italia tienen elecciones más o menos cada 6 meses. Pero más allá de esto, a lo que voy es que se puede romper la inercia de la política para que aseguren como estados estos 20 países. Yo creo que sí, es un poco un espíritu de cuerpo, que sabemos que, insisto, si bien tomamos decisiones no por el resto de los países, porque es una crítica fuerte al G20, que ustedes quiénes creen que son, a quién los llamó, pero que sí, sí hay que ser responsables con relación a otros países y otras regiones, y en ese sentido tomar y decisiones y actitudes de carácter responsable. En los que no son de G20 y que critican, ¿hay conciencia de que es bueno para el conjunto de la comunidad internacional que haya acuerdos entre estos 20 por la densidad que tienen? Pues miren, en algunos casos o las envidias hay resignación y hay acuerdos. O sea, por ejemplo, cuando fue toda la parte de reforma del Fondo Monetario Internacional, que aún no se ha terminado, pero en el que se dividieron o se le dio más poder de decisión a algunas economías en desarrollo, pues digamos que en algunos casos ya fue como un hecho consumado. Sí hay reticencias en la parte de Naciones Unidas. Lo que se ha hecho, y yo creo que con mucha inteligencia por parte de algunos de los países que han sido sedes, tener estas sesiones de acercamiento hacia diferentes grupos. Entonces, por ejemplo, hay un grupo en Naciones Unidas específico que se llama el G3, que pues en un momento tuvo una gran oposición al G20. ¿Quiénes lo conforman, perdón? Es básicamente era Singapur, Chile y... Singapur no me acuerdo si es... Pero bueno, están los que no están de economías, unas más grandes, otras menos economías grandes. Importantes, pero que no están dentro del 20. Entonces... pues natural, más o menos. Pero tampoco puedes tener grupos de 80, pues, si no ya no funciona la coordinación. Bueno, no, realmente tienes que tener grupos de cierta. De hecho, a mí me parece un poco grande. O sea, si tú recuerdas hace muchos años, bueno, no tantos, hace 5 o 6 años, había el G8 tenía unos invitados especiales que era el G5, digamos,
Eran 13 países y era un poco más fácil el diálogo. En algún momento dado, 20 más los 5 invitados, más los organismos internacionales, sí se sale un poco o sea, no es tan manejable, pero sí hace un esfuerzo. Sobre todo que son reuniones muy cortas y tienen que tocar muchos temas. Lo que tenemos es como mucho trabajo preparatorio. Sí. Entonces, hay varios grupos de trabajo, se cubren de diferentes maneras. Y ya esté más o menos planchado el terreno. En algunas cosas, para que la idea es que los líderes puedan hablar más libremente de ciertas cosas, pero algunas decisiones importantes sí están negociadas con anticipación. Pero yo sí creo que todos tenemos interés en fortalecer el G20 y en que salgan decisiones que realmente hagan una diferencia, no nada más para nosotros 20, sino para el resto de los países. Sin duda, por el peso específico que tienen sus países, sí lo será. Vamos a seguir conversando con la embajadora Lourdes Aranda y ahora sí vamos a entrar en el tema de la presidencia de México en 2012. Regresamos.